Ya, el tema principal es derechos digitales y derechos de los niños y adolescentes en el entorno virtual. Ya, como una pequeña introducción, el Internet es parte de la vida cotidiana de los adolescentes, niñas y niños, ya que allí estudian, se comunican, juegan y participan socialmente. El desafío jurídico y evolutivo consiste en asegurar que, incluso en el ámbito digital, se proteja su honra, imagen, privacidad, dignidad y desarrollo integral. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son la implementación de los derechos humanos en la red y en los contextos tecnológicos, incluyendo, entre otras cosas, la libertad de expresión, el acceso a la información, la privatización y la protección de datos personales y la seguridad en línea. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. En Ecuador, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho pleno y su interés superior debe ser el que prevalezca en cualquier decisión pública o privada que los, que los concierna. La familia, el Estado y la sociedad tienen una responsabilidad compartida en su protección integral, incluso en espacios digitales. Derechos de los niños aplicables al entorno virtual. En el Internet también debe respetarse lo siguiente: el derecho a la dignidad, al honor, a la reputación y a la imagen, el derecho a la privacidad, tanto a nivel personal como familiar, el derecho a la comunicación electrónica sean inviolables, la libertad de expresión y el derecho a obtener información apropiada. A ver, límites a la difusión de imágenes de menores. No se permite la divulgación o publicación de fotografías, nombres o información que hagan posible la identificación de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual, maltrato o infracciones penales, aun con el permiso de la ley para utilizar su imagen. Se necesita la autorización del representante legal en menores de 15 años, siempre que no lesione sus derechos. A ver, derechos y oportunidades en Internet. El uso del Internet no solo conlleva peligros, sino que también tiene el potencial de reforzar la identidad digital, la comunicación, la participación, la creatividad y la educación. La política pública de Ecuador reconoce la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, fortalece como ciudadanos digitales. Rol de la familia y la escuela. La familia y la escuela deben acompañar el uso responsable de Internet, enseñar a configurar privacidad, reconocer riesgos y actuar ante vulneraciones. El memorándum de Montevideo recomienda educar sobre el respeto a la vida privada, propia y ajena, la verificación de fuentes y el uso seguro de las redes sociales. El ejemplo práctico. Un ejemplo, un estudiante publica en las redes una foto de su compañero sin permiso y agrega burlas. Esto puede vulnerar sus derechos a la imagen, la honra y la dignidad, aunque ocurra solo en Internet. No se permite la publicación de videos o fotos de otros individuos sin su consentimiento. Ajustar la privacidad de las cuentas. Evitar compartir información personal, contraseña o ubicación.
Conservar en un adulto o un profesor en caso de recibir mensajes extraños, amenazas o acoso. Como conclusión, los derechos de los niños extinguen, no se extinguen en Internet, más bien tiene que fortalecerse, asegurar que los niños, las niñas y adolescentes participen de forma segura en el entorno digital, con dignidad y respetando sus derechos básicos en lo que significa protegerlos en estos espacios. A ver, vamos con la siguiente. Mm, Violencias digitales, tipos, riesgos y consecuencias jurídicas. Como introducción, la violencia digital es cualquier comportamiento perjudicial llevado a cabo por medio de las redes sociales, Internet, la mensajería o plataformas digitales que tiene un impacto negativo sobre la integridad, seguridad o dignidad de un individuo. Puede causar un daño emocional, social, legal, sería en niños, niñas y adolescentes. Ya. Principales tipos de violencia digital está entre el ciberbullying o ciberacoso, el grooming o contacto por propósitos sexuales, el sextorsión, divulgación de imágenes privadas sin autorización, usurpación de identidad, supervisión y control digital en relaciones de tipo afectivo. Ya, vamos con el grooming y acoso sexual digital. El grooming se produce cuando un adulto se comunica con un niño o adolescente a través de medios digitales para fines sexuales, utilizando manipulación, engaño o chantaje. La política pública sostiene que estas conductas constituyen una amenaza directa para la integridad y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. El ciberacoso puede manifestarse a través de la exclusión de grupos, el lanzamiento de rumores, la publicación de contenidos que humille a los o insulte o es una burla, dado que el prejuicio se propaga rápidamente, queda almacenada y puede ser observado por muchas personas. Sus afectos pueden durar. La violencia en línea tiene el potencial de provocar depresión, miedo, aislamiento, ansiedad, menoscabo de la reputación y pérdida de confianza. La pornografía infantil, la explotación sexual y el fomento de comportamiento, autolesión, está relacionados con ciertos peligros digitales según la política pública. Ya. Especial protección. La normativa ecuatoriana reconoce protección reforzada frente a violencia y doble vulnerabilidad, especialmente en casos que afectan a niños y adolescentes. La política pública también advierte que muchas formas de ciberviolencia reproducen desigualdad de género y control sobre las mujeres adolescentes. Ya, las consecuencias jurídicas. Las agresiones digitales pueden generar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, según el caso.
Además, el Código de la Niñez sanciona infracciones contra la intimidad y la imagen, especialmente cuando se divulga datos o imágenes que identifican a menores en situaciones de violencia o conflicto penal. El ejemplo práctico. Ejemplo. Un adulto crea una cuenta falsa con el objetivo de ganarse la confianza de un adolescente. Solicita que le envíe imágenes privadas y después la amenaza con hacerla pública. Aquí puede ocurrir un grooming, una sextorsión y violencias graves de derecho, por lo que se debe reportar inmediatamente. Las recomendaciones: no aceptar peticiones de personas desconocidas, no remitir imágenes de carácter íntimo ni infracciones personales, conservar capturas de pantalla como prueba, reportar y bloquear la cuenta hostigadora, notificar a la familia, al docente o al DC o la autoridad apropiada. ¿Qué hacer ante un caso? No contestar a la amenaza, mantener evidencias digitales, solicitar de inmediato la asistencia de un adulto en quien se pueda confiar, informar en la plataforma, informar a las autoridades competentes. Como conclusión, la violencia digital no es un juego ni algo pasajero. Puede vulnerar derechos fundamentales y generar responsabilidad jurídica. Prevenirla exige educación digital, acompañamiento familiar y actuar oportunamente en las escuelas. A ver, vamos con la siguiente lámina y ya vamos concluyendo. A ver, ya. El siguiente tema es la protección de datos personales en el Ecuador. Como introducción, los datos personales son muy valiosos en la era digital, ya que posibilita la identificación, el perfilamiento o la localización de un individuo. Por lo tanto, en Ecuador es un deber legal y un derecho constitucional proteger a los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Qué son los datos personales? Son datos que permite o pueden permitir la identificación de una persona. Por ejemplo, el nombre, la foto, el número telefónico, el correo electrónico, la dirección geográfico, la voz, las imágenes o los registros digitales. La Constitución establece que el manejo de datos personales necesita la autorización del propietario o un mandato legal y reconoce el derecho a protegerlos. La Constitución del Ecuador protege el honor y buen nombre, la intimidad personal y familiar, la individualidad de lo que corresponde física y virtual, la protección de datos personales. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece la forma en que se recolecta, emplea, guarda, distribuye y suprime los datos personales. Su objetivo es salvaguardar a las personas ante el uso abusivo o no autorizado de su información. Los principios básicos de protección de datos. El manejo de datos tiene que ser honesto, seguro, transparente y legítimo. Además, es necesario que los datos se recojan para fines determinados y no se utilicen de forma excesiva o que contradigan ese objetivo. Ya, los datos sensibles y riesgos. Algunos datos como la salud, la ubicación
en tiempo real las imágenes íntimas, la biometría y la orientación necesitan más protección. Si esta información se divulga sin supervisión, puede propiciar acoso,